Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, por favor. La semana pasada iniciamos el estudio de esta carta, vimos los primeros 3 versículos como una introducción, pero ya empezamos a ver la carta y vimos el propósito de la carta, la intención de la carta, ¿verdad? Y la serie le hemos puesto el Evangelio de la supremacía de Dios, porque ese es el punto, ¿no? Dios quiere mostrar cómo el Evangelio es supremo sobre toda religión, sobre toda criatura, sobre todo. No hay nada que se compare a lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer por nosotros, ¿verdad? En esa cruz. Y de eso se trata el libro de Hebreos. Una manera muy común que usamos para poder valorar, comprender o apreciar, apreciar mejor el valor de las cosas, es contrastarlo con otra, ¿verdad? Comparamos esto con esto para que veas, o sea, pues es mejor esto, ¿no? Hasta cuando vas al súper, ¿verdad? Estás ahí viendo las etiquetas y a ver cuál es mejor, ¿no? Uno que otro, ¿no? Pues eso lo digo, ¿por qué? Porque eso es lo que hace el autor de Hebreos alrededor de la carta. Él quiere demostrar que Jesús es superior a todo lo que podía ser superior para los judíos, para el pueblo hebreo. Por eso se llama la carta de Hebreos, porque está enfocada y dedicada a creyentes, pero con trasfondo judío, ¿no? Con un trasfondo de linaje judío, ¿no? Muchos de ellos, vamos a ver, empezaban a ser perseguidos por otros judíos, obviamente, los que no habían creído, como Saulo en su momento. Y entonces muchos de ellos estaban renunciando a la fe, estaban decayendo su fe, estaban alejando de Dios. Entonces esta carta tiene el propósito de animarlos, como mostrándoles que no hay nada mejor que Jesús. Algunos estaban considerando regresar nuevamente, ¿no?, al judaísmo. Entonces esa es la intención del escritor de Hebreos, comparar a Jesús, mostrándole, oye, Jesús es superior a todo esto, ¿no? Él vino a cumplir una obra que nadie más puede hacer y que nadie más puede superar porque está completa en Él, ¿no? Entonces, la semana pasada comenzamos a ver que Jesús es superior a los profetas, ¿verdad? Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, muchas veces a los padres por los profetas, vimos en el verso 1, ¿no? Pero ahora ha hablado a través de Jesús, a través del Hijo, ¿no? Entonces vimos eso, Jesús superior a los profetas. Hoy veremos que Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a dar inicio, ¿ok? Señor, muchas gracias por concedernos un día más de vida y poder estar aquí juntos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos al poder venir a escuchar, Señor, tu palabra. Danos, por favor, entendimiento de ella. Señor, sabemos que tú nos amas, Señor, y tú no nos quieres dejar en una pasividad, Señor. Tú quieres que sigamos madurando y creciendo en la fe, Señor. Y ese es el propósito de tu palabra, Señor, que podamos crecer en el conocimiento tuyo. Y es lo que te pedimos, Señor, a través de esta carta. No queremos desperdiciar ninguna oportunidad que nos das de hacerlo. Por favor, sé tú con nosotros, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos y dirigiéndonos en ese estudio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, déjame leer el verso 4, ¿no? Nos quedamos ahí. Hoy vamos a ver todo el capítulo 1 hasta el 14, pero voy a empezar leyendo el verso 4. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para los judíos, ¿por qué ángeles, no? ¿Por qué menciona a los ángeles? Para los judíos, los ángeles eran seres admirables y con mucho significado. ¿Por qué? Porque la ley, ellos consideraban, ahorita vamos a ver, ellos consideraban que la ley había sido ordenada por medio de los ángeles, ¿sí? Esto es lo que escribe, por ejemplo, Pablo, que tiene el trasfondo judío, ya como cristiano, en Gálatas 3:19. Vamos a estar viendo muchas citas, algunas de ellas vamos a ir allá a verlas, pero otras vamos a estar anotando, así que te invito a tener notas y anotar ahí las citas. Gálatas 3:19 dice esto, el apóstol Pablo dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pero ve lo que dice a continuación: y fue ordenada, ¿qué cosa? La ley,
fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, hablando de Moisés, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es que esa interpretación que da el apóstol Pablo es que la ley fue dada, se le dio a Moisés, o sea, Dios se la dio a través de los ángeles a Moisés como mediador, ¿no? Eso es lo que ellos creían. Esto por una cita en Deuteronomio 33:2, no lo dice tan claro, pero bueno, la interpretación está en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que fue así. Lo que dice Deuteronomio 33:2 dice así: dijo Jehová vino del Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Aquí es donde toman esa interpretación de que la ley fue entregada a través de esos 10 millares de santos. Obviamente está refiriendo a ángeles, ¿no? Con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, de ahí es donde toman los judíos, ¿no?, que la ley ha sido dada por medio de los ángeles. Entonces, por eso es que los tenían en una alta estima también. Digo, no solo por eso, sino también por lo que representaban los ángeles, ¿no? Seres que Dios creó, que sirven a Dios, seres que están ahí sirviendo en el trono, que también son mensajeros, ¿no? La palabra ángel significa eso, mensajero, ¿no? Y aparte, pues con revelaciones, ¿no?, que se ven en el Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas pudieron ver el trono de Dios, a los ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, ¿no? Son muchos, ¿no? No se sabe la cantidad que hay, ¿no? Son seres creados, obviamente, pero probablemente hay millones, ¿no? En Apocalipsis menciona eso, ¿no? Como hay millones en el trono que están alabando y reconociendo que Jesús es el Cordero, el único digno, ¿verdad? En Apocalipsis 5, ahorita lo vamos a ver también. Pero los judíos tenían en gran estima a los ángeles por ser ellos quienes entregan la ley, ¿no?, a Moisés, como decía. Es interesante porque al tener pues sí, ¿no?, este entendimiento, ¿no?, acerca de los ángeles, pues ellos podían despreciar el evangelio, ¿no?, simplemente por creer que fue entregado por hombres, los apóstoles, ¿no? De hecho, bueno, a ver, los ángeles nos trajeron la ley y esto pues, nos lo trajeron los hombres, ¿no? Pero como vimos al inicio, ya lo vimos, Dios en esos posteriores días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, ¿recuerdan? Entonces el evangelio es más sublime, no, porque no fue entregado por hombres, sino es más sublime que la ley. ¿Por qué? Porque nos llegó no por ángeles, sino por el mismo Hijo. Es más, Él es el mensaje del evangelio, fue lo que vimos la semana pasada, ¿se dan cuenta? Entonces el apóstol, bueno, yo creo que será apóstol, pero, o no sé si era apóstol, pero el escritor de Hebreos ya decía el apóstol Pablo, pero no estamos ya viendo a Pablo, ¿no? Discúlpenme si de repente menciona a Pablo, obviamente no fue Pablo, ya vimos que no fue quien escribió esta carta, pero como venimos hablando de todas las cartas de Pablo, a lo mejor por ahí se me va un Pablo, ¿no? Pero voy a mencionar como el escritor o el autor de la carta, ¿no? No sabemos quién es, pero lo que el escritor de la carta está haciendo es esto precisamente, ¿no? Mostrándoles lo sublime y lo grande que es Jesús, aún mayor que estos seres, ¿no? Entonces vemos eso. Para los judíos los ángeles eran seres muy especiales y lo son, ¿no? Como te comentaba, sin duda podríamos pasar un buen tiempo estudiando lo que la Biblia enseña sobre los ángeles, mucho que aprender y seguramente sería fascinante, pero la intención de este pasaje no es ese, no es maravillarnos de lo extraordinario que puedan ser estos seres, sino maravillarnos de lo excelso que es Jesús sobre estos seres. ¿Me explico? Eso es lo que este pasaje quiere enseñarnos. Entonces, estudiar a estos seres puede ser algo fascinante, maravilloso, pero también muy peligroso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchos han quedado tan encantados y deslumbrados por ellos que terminan haciéndoles culto. O sea, terminan dándoles adoración, robándole la adoración a Dios y dando culto a la creación, como dice Romanos, ¿no? Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25, ¿no? Entonces, el culto a los ángeles realmente no es algo nuevo. El día de hoy hay gente que adora a los ángeles, ¿no? Esto del, ¿cómo se llama? Esoterismo, perdón, ¿no? Donde ya hay libros de ángeles y esto, y mucha gente se clava en eso. O sea, sinceramente, el libro que más información tiene acerca de los ángeles, ¿cuál crees que es? La Biblia, ¿no? Todo lo demás está fuera del contexto, ¿ok? Sin embargo, es triste que de repente mucha gente
empieza, ¿no?, a clavarse en esos temas de los ángeles y termina adorando a los ángeles, ¿no?, venerándolos. Es un grave error totalmente. Y eso es lo que el escritor nos quiere enseñar aquí. ¿Cuál es el problema? Pues nuestro corazón idólatra, sinceramente, ¿no? En lugar de buscar a Dios, terminas buscando eso. Fíjate lo que dice Colosenses. Pablo escribe en Colosenses 2, versos 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, esto ya estaba ocurriendo. ¿Se dan cuenta? Colosenses les dice que nadie les prive de esto, que nadie les robe esto, su galardón, su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. O sea, Pablo dice, ni siquiera lo han visto, ¿no? Ya están hablando de los ángeles. ¿Sí? Dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, esto es algo carnal. Pero si ves de un corazón idólatra, ten cuidado con esas cosas. Si tú has caído en ese culto, en la adoración a los ángeles, no quiero faltarte respeto, ¿no?, pero quisiera esto, que Dios abriera tus ojos, que te des cuenta que eso es, hay algo superior a eso, ¿verdad? Que es Jesús. Fíjate lo que dice ahí, dice Colosenses, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. Ya ahí vemos el problema. Haciéndose de la cabeza está hablando de Cristo. O sea, no se están agarrando de Jesús, no están conociendo a Jesús para adorar a Jesús, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el problema? Que adorar a Jesús requiere nuestra vida entera. Adorar cualquier otra cosa no. Por eso el hombre se hace ídolo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Es mi ídolo y yo lo adoro como yo quiero. Y él se aguanta y me tiene que cumplir los milagros, ¿verdad? Prácticamente por eso. Pero el Dios vivo y verdadero, con él no puede ser así. Y él te va a pedir toda tu vida, porque ahora le pertenece, se ha escrito en él. Entonces el problema, no se quieren aferrar a Cristo, conocer a Jesús, entonces cualquier cosa, pues como dicen, a cualquier santo se arriman, ¿verdad? Es exactamente eso, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Jesús, todo eso queda a un lado. Entendemos qué es. Entonces, fíjate lo que dice Pablo, ¿no? No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Solamente vas a poder crecer espiritualmente a través de Jesús. Ninguna otra doctrina, ningún otro ser, solo Jesús. ¿Qué es lo que llevó al escritor de esta carta a hacer esta distinción entre Jesús y los ángeles? Exactamente no sabemos, pero existen dos posibles razones. La primera es lo que hablábamos ahorita. Posiblemente sería esa peligrosa tendencia de dar culto a los ángeles como seres supremos, ¿no? Empezar a adorarlos. Es posible que esto ya estuviera sucediendo en la iglesia del primer siglo, por lo que leíamos en Colosenses. La segunda razón por la cual podría estar escribiendo acerca de esto, mostrando que Jesús es superior a los ángeles, también es interesante porque quizás ya estaba también la creencia de que Jesús era un ángel, como muchos lo ven, lo que implicaría que fuera un ser creado. Obviamente vamos a ver que eso no es cierto. ¿Okay? Entonces podría ser por estas dos cuestiones, que estaban adorando ya a los ángeles o que pensaran que Jesús es un ángel. Las dos podrían ser, pero el propósito del autor es que podamos ver la superioridad de Jesús sobre estos seres maravillosos. Entonces empieza el verso 4, ¿no?, diciendo eso, ¿no?, lo que leíamos, hecho tanto superior a los ángeles. Ese es el propósito de esta sección, de este pasaje, el capítulo 1. Esta sección realmente abarca hasta el capítulo 2, ¿okay?, pero tiene otra connotación, pero sigue hablando de los ángeles. Pero esta primera parte quiere mostrar eso, cómo Jesús es superior a los ángeles, ¿sí? El verbo, cuando dice hecho tanto superior a los ángeles, el verbo hecho, porque de repente al leer ciertas cosas puede decir, oye, pero está raro, ¿por qué dice hecho? O sea, ¿Jesús es creado? No, el verbo hecho se refiere a un cambio de estado, no de existencia, ¿ok? Jesús es Dios, eternamente Dios, y ahorita lo vamos a dejar muy claro, ¿ok? Es lo que hace el escritor. Entonces no está hablando de eso, sino un cambio de estado. ¿A qué me refiero? Jesús como ser divino ya es superior a los ángeles. Pero lo que nos explica aquí es que Jesús, en su tarea, en su labor como ser humano, como hombre, logró esta superioridad por su experiencia. Lo que ya era suyo, digámoslo así, lo que ya era suyo por personalidad, ahora es suyo por experiencia.
¿A qué me refiero? Jesús, al ser Dios, ha existido por la eternidad. No es creado, ¿ok? Pero por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. Es lo que dice el capítulo 2, verso 9. Fíjate lo que dice. Ahí adelante en tu Biblia, capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús es Dios, ¿verdad? Eterno Dios, pero hubo un momento, en un tiempo en que fue hecho menor que los ángeles. Pero después, claro, ¿de qué está hablando? De su humillación, de su primera venida, ¿verdad? Después de su humillación fue exaltado, ¿recuerda esto? A la posición más elevada que existe. Acompáñame a Filipenses, por favor, capítulo 2. Recordemos este pasaje, porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí en Hebreos. Filipenses 2. Tú sabes que nos habla acerca de la obediencia de Cristo, ¿verdad? De su humillación, pero también de su exaltación. Dice el verso 5, Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a mostrar cuál es ese sentir. El cual, verso 6, siendo en forma de Dios, ¿te das cuenta? Es Dios. No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no dijo, yo no voy a morir por ellos porque yo soy Dios y yo tengo una dignidad. Dijo, no me aferro a eso. Despojó de eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, dice la palabra, hecho semejante a los hombres. Su semejanza de hombres, fue hombre, sí, cuando dice semejanza de hombres es que fue semejante en todo menos en el pecado. ¿Ok? Recordemos eso. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, en ese tiempo, que fue, como veíamos, un poco menor que los ángeles, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su humillación, pero ahora viene esto, su exaltación, por lo que hizo. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en Hebreos. Recuerda esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por la experiencia que Jesús vivió, que vemos aquí, dejando su trono, viniendo a esta tierra, haciéndose un hombre, muriendo en una cruz por nosotros, por esa experiencia y resucitando por esa experiencia, Dios le dio un nombre. ¿Se dan cuenta? Sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de aquí dice cuál es el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, claro, hablando de hombres, pero piensa en esto, en los cielos, en la tierra, hasta los ángeles, ¿verdad? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, al ver esto, podemos entender un poco mejor lo que dice, fue hecho, ¿no? Superior a los ángeles, no en existencia, sino en esa condición. Por su experiencia como ser humano, al experimentar eso, al morir en una cruz, al ser sepultado y resucitar al tercer día y ascender al cielo, simplemente en la resurrección, ahorita lo vamos a ver, es donde Dios acepta esto y le da esa superioridad. El hecho que Jesús se haya sentado a la diestra de la majestad, como dice el verso 3, ¿recuerdas? Después, fíjate, es lo que dice. Déjame leer el verso 3, regresar un poco ahí en Hebreos 1:3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí lo vemos, ya lo vimos, es Dios, la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, cuando vino, cuando se despojó de sí mismo, cuando tomó una forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, está hablando de eso. Cuando purificó nuestros pecados, por medio de sí mismo, dice que hizo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y habla, de ahí viene, ¿no? De ahí venimos leyendo. Se habla de cómo Dios le dio ese lugar. El hecho de que Jesús se haya sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ya lo hace superior a los ángeles. ¿Estás de acuerdo? Ningún ángel, ni Miguel, ni Gabriel, que son los arcángeles y los más grandes, ni Lucifer, el diablo, fue un ángel, ¿recuerdas? El más precioso, el más hermoso, dice la palabra. Perdió toda su gloria, ¿verdad? Pero ni siquiera él se sentó en ese trono. Él quería sentarse en ese trono, ¿verdad? Y esa fue su perdición. Jesús está ahí, sentado en ese trono. Un trono que siempre fue de él. Trono que un día dejó para venir a esta tierra y morir por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Eso es el Evangelio. ¿Puedes ver lo glorioso que es el Evangelio al ver a Jesús? No al verte a ti. Si nos vemos nosotros, el Evangelio nos muestra la parte más vil,
del Evangelio. Lo más glorioso es Él. El Evangelio se trata de Él, ¿recuerdas? Te lo he dicho, no de nosotros. Entonces, eso significa cuando se ha hecho tanto superior a los ángeles. Dice, heredó, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, todo esto sucedió cuando Jesús resucitó, muere y resucita. Viene desde el verso 3 hablando de eso, es la purificación de los pecados en Él mismo. Después de eso se sienta en el trono. O sea, ella habla de su resurrección, de lo que ocurrió después de eso. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces Jesús es superior a los ángeles porque Él heredó un nombre más excelente que el de ellos. Te decía, ¿qué significa la palabra ángel? Mensajero. Eso significa la palabra ángel, mensajero. Porque esa es su tarea. Los vemos en toda la Biblia viniendo desde la presencia de Dios a esta tierra. ¿Qué hacen? Dando mensajes al hombre, ¿verdad? Eso es lo que son. Ahora, habla de este nombre, dice, cuanto heredó más excelente nombre, y creo que la pregunta aquí, para empezar, sería, ¿cuál nombre? Hasta ahora no ha dado un nombre, solo ha mencionado al Hijo, verso 2, ¿verdad? Nos ha hablado ahora por el Hijo, y empieza a hablar del Hijo, pero no nos ha dicho quién es, o no nos ha dado un nombre. Y el Hijo, muchos apuntan que él está refiriendo al Hijo, como si el Hijo fuera un nombre. Y a veces se usa así, ¿no? En el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Pero realmente la palabra Hijo no es un nombre personal, sino un título. ¿Estás de acuerdo? Entonces, podría ser el nombre, obviamente lo sabemos. Puede ser Jesús, puede ser Cristo, aunque también es un título, sí se usaba como un nombre. O pueden ser los dos juntos, que es Jesucristo, ¿verdad? Porque así se usa en la palabra de Dios. El apóstol Pablo comúnmente utilizaba el título y el nombre juntos. Muchas veces él dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero el escritor de Hebreos, las 4 veces que usa el término nombre en la carta, solamente lo usa 4 veces, no dice nunca el nombre personal. Es hasta capítulo 2, verso 9, versículo que leímos hace un rato, que menciona a Jesús, el nombre de Jesús. La primera vez que aparece en Hebreos es ahí Jesús. Hasta el capítulo 3, verso 1, es la primera vez que aparece el nombre Cristo. Y hasta el capítulo 10, verso 10, es la primera vez que se usa el nombre Jesucristo en Hebreos. ¿Por qué esto? ¿Por qué hablar del nombre sin decir el nombre? Porque en la Biblia el nombre tiene un significado más profundo de cómo lo usamos ahora. Recordemos esto, el nombre no solo era la palabra que identificaba a una persona, también era la palabra que lo caracterizaba. Esa palabra hablaba del carácter de esa persona. El nombre describía la naturaleza y el carácter de la persona. Es por eso que en la Biblia vemos cómo en varias ocasiones Dios le cambia el nombre a las personas, ¿recuerdas? Abraham le pone Abraham, su esposa Sarai le cambia el nombre por Sara, a Jacob le cambia el nombre por Israel, ¿verdad? A Simón le pone Pedro, a Saulo, Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente Dios a través de ese cambio de nombre le está mostrando, ya no vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto, yo te voy a transformar. ¿Okay? Y lo vemos. O sea, date cuenta, cuando Dios les cambia el nombre es porque empiezas algo nuevo en esa persona. ¿Okay? Y es porque el nombre está hablando más de lo que esa persona, como decía, es su persona y su carácter. Entonces, un ejemplo de esto es el apóstol Pablo en Hechos 4:12, un versículo conocido, Hechos 4:12, cuando dice, y en ningún otro hay salvación, ¿recuerdas? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese sentido, no hay otro nombre. Claro, los destinatarios de esta carta, los hebreos, cristianos, y nosotros ya sabemos cuál es el nombre. Jesús, ¿verdad? Jesús. Lo hemos conocido porque hemos creído en Él. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen ¿en qué recuerdas? En su nombre. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú sabes cuál es el nombre porque has creído en ese nombre.
¿verdad? Esa es la intención del escritor de Hebreos. Los hebreos entendían eso. ¿Saben cuál es el nombre? Me refiero a su personalidad, lo que él vino a hacer. Otro ejemplo que lo usamos nosotros. Cuando oramos, comúnmente terminamos nuestra oración con la frase en el nombre de Jesús. Amén, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no es como, pues vamos a acabar con el abacadabra, ¿no? Así, pues, para que se abra y se haga lo que queremos, ¿no? No, o sea, tiene un propósito. Lo que estamos haciendo al terminar así nuestras oraciones es pedir de acuerdo al carácter y los méritos de Jesús. Señor, que lo que yo estoy pidiendo esté de acuerdo a la voluntad de mi Señor Jesús. Lo que esté fuera de eso, deséchalo. Nunca lo dije. Es en el nombre de Jesús. No es mi nombre. No vengo en mis méritos a pedirte algo. Vengo en los méritos de tu Hijo Jesús. En su nombre. ¿Te das cuenta por lo importante que es en la Biblia la palabra nombre? Identifica eso. Ahora bien, como te decía, ya conocemos el nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo. Jesús, ¿verdad? Cristo, Jesucristo. Son los nombres más comunes que usamos para referirnos a Él. ¿Qué significan estos nombres? Porque es el significado. Jesús, Jesús. Una transliteración del hebreo al griego. Hebreo, Yeshua, ¿verdad? Jesús, que significa el Salvador. El Salvador. Eso significa Jesús. Creer en su nombre es creer que Él es tu Salvador. Que necesitas un Salvador, ¿se dan cuenta? El Salvador. Cristo, decías que es un título. Cristo es griego, lo que en hebreo es el Mesías, lo que en castellano es el ungido. Significa eso. Habla de la persona que Dios ha elegido, ¿no? A las personas que Dios elegía, comúnmente eso se hacía con reyes, ¿no? Con sacerdotes, ¿no? Los profetas. Las personas que Dios elegía se le ungían con aceite. De una forma de decir, esa es la persona que Dios ha elegido para esta tarea, para esta labor. Entonces el ungido, el Mesías, el Cristo, hablaba de eso. Esa persona que el pueblo había esperado para que los pudiera redimir y rescatar. El Mesías, el Cristo, ¿se dan cuenta? Y Jesucristo obviamente es la unión de estos dos. El Salvador, el Mesías es el Salvador. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús siempre ha sido el Señor. Otro título que se usa para Jesús, el Señor, ¿verdad? Siempre ha sido el Señor, lo que significa Kurios, el amo. Y es muy interesante porque también un judío entendía esto muy bien. Nosotros quizás no lo entendemos porque no tenemos esa cultura, ese conocimiento judío, no venimos de esa tradición. Pero se entiende muy bien que cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla del Señor, está hablando de Jehová. El Nuevo Testamento claramente menciona, enseña esto. Ese Señor del Antiguo Testamento, el Adonais, ¿no? Que es el Señor, es el sinónimo de Kurios en griego. Ese Jehová es Jesús. O sea, términos y nombres muy importantes para conocer, porque está exaltando y viendo quién es Jesús. Claro, el día de hoy a un judío le dices eso y se rasga las vestiduras, ¿no? O sea, para empezar, espérame, ¿me estás diciendo que Jesús es el Mesías? No, yo no creo eso. Ahora que Jesús es Jehová, no, hombre. ¿No? O sea, porque para ellos el nombre de Dios era muy bendito. Recuerda que ellos ni siquiera lo podían escribir, ¿no? O sea, cuando lo hacían las transcripciones, cuando hacían los copistas de la Biblia, tenían que llegar al nombre, lo escribían y tenían que irse a purificarse y agarrar otra tinta y hacer todo un ritual para volver a escribir. Imagínate unos pasajes donde aparecía el nombre de Dios 3, 4, 5 veces en un pasaje, pues ahí los tenían siguiéndose a cambiar, ¿no? Y a purificarse, ¿no? Porque para ellos era muy solemne el puro nombre, escribirlo de esa manera, ¿no? Pero cayeron en una religiosidad, en un ritualismo, sin entender lo que es ese nombre y quién es ese nombre. Y aquí dice, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús, el Mesías, el Señor, el Kurios, el amo, el Hijo de Dios. Pero hasta su resurrección, fue reconocido como Jesús y Cristo.
La semana pasada les recordaba esto. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy? Muy interesante eso. Sabemos, algunos que es un profeta, que eres Juan el Bautista, etc. No. ¿Y ustedes? Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién? Habían estado con Jesús durante ya un buen rato, años siguiéndolo, conociéndolo. Pero no entendían esto. Pero hubo uno que lo entendió, y no que lo entendió, que le fue revelado por el Padre, porque Jesús lo dice así: esto no te lo logró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Qué sorprendente, ¿no? Jesús no había resucitado. Pocos pudieron ver a Jesús de esa manera. Y sinceramente fue una revelación, pero Pedro no entendía aún lo que eso significaba, ¿verdad? Porque lo niega a Jesús. O sea, no entendió lo que el Espíritu Santo habló a través de él en ese momento, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero eso es lo que se demostró cuando Jesús resucita de los muertos. Fue ahí cuando el Hijo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Como recuerdas, te dije que un ángel significa mensajero. O sea, ¿qué nombre es más grande? ¿Un mensajero o el ungido? ¿O el Hijo? ¿Se dan cuenta? Jesús es más que un mensajero, es el Salvador. Jesús, el Salvador, el esperado Mesías. ¿Se dan cuenta? Entonces, como consecuencia de su humillación, muerte, sepultura y resurrección, el Hijo de Dios recibió una mayor condición de honor, superior a los seres más sublimes creados, que son los ángeles. Claro que Él siempre ha sido el Hijo de Dios, pero ese momento es reconocido como el Hijo de Dios. Claro que Él siempre había sido el Salvador, pero fue hasta ese momento que cumple su misión, que es reconocido como el Salvador. Por eso está diciendo esto: heredó más excelente nombre. En Mateo 28, si quieren anoten la cita, la Gran Comisión, 18 y 19, Mateo 28, versos 18 y 19, dice esto: después de que Jesús resucita, va a enviar a sus discípulos, la Gran Comisión, ¿recuerdan? Y dice eso: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? En ese momento Jesús puede decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya cumplí, morí y resucité. Por tanto, id, ahí está la autoridad, porque ya me es dada todo eso, por lo que hice y logré, y porque se me ha dado este nombre excelso. Id y hacer discípulos, vayan, yo los envío, vayan en mi nombre. ¿Se acuerdan? En mi nombre. Es la autoridad que Jesús recibió. Y en los siguientes versículos, a través de 7 pasajes del Antiguo Testamento, el escritor va a respaldar lo que acaba de afirmar en este versículo 4, mostrando la superioridad del Hijo de Dios sobre los ángeles. Dice el verso 5 de Hebreos 1: porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Si te das cuenta, quizás en tu Biblia aparece como si fuera un poema, ¿no? Una prosa, no sé cómo se le llame, no aparece como normalmente, porque está haciendo referencia a pasajes, ¿no?, del Antiguo Testamento. No son muchas referencias, son 7 referencias que hace, y a través de ella quiere mostrar quién es Jesús, superior a los ángeles. Y aquí dice, hace una pregunta. La pregunta obviamente no es parte de esa referencia. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios? Dijo Dios jamás. La respuesta a la pregunta es: a ninguno. En ningún momento en las Escrituras vemos que Dios le diga a un ángel: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ninguno. En el Antiguo Testamento los ángeles, sí es cierto, son llamados hijos de Dios, obviamente con H minúscula. Los hijos de Dios, en varias ocasiones. En Génesis, Job lo menciona como los hijos de Dios. Job 1, recuerda, estaba Dios y llegaron los hijos de Dios con él, refiriéndose a los ángeles, entre ellos viene Satanás, ¿no? Si conoces la historia. Pero nunca a ninguno en singular Dios le llamó mi hijo. ¿Okay? Y aquí hay una cita, obviamente, del Salmo 2. El escritor cita al Salmo 2, un salmo mesiánico, un
salmo que está hablando del Mesías. Y dice el verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es la cita que usa el escritor de Hebreos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La interpretación de este versículo del Salmo 2 nos la da el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Para poder entenderlo mejor, Hechos 13, versículo 32 y 33. Esto es lo que dice Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio. Fíjate lo que dice Pablo. Les anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Una promesa del Mesías, el Hijo de Dios. Iba a venir a salvarnos. Una promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Dice, o sea, nosotros, dice Pablo. Ve lo que dice a continuación. Verso 33. Resucitando a Jesús. ¿Cómo cumplió esa promesa Dios? Resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se dan cuenta? Lo que el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo dice detrás del apóstol Pablo, es que esa cita, Salmo 2:7, cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, está hablando de la resurrección, de lo que ocurrió después de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, algo muy claro, cuando habla de engendrar no está hablando de que Jesús fue hecho o que es criatura, ¿ok? Pues decía, es muy importante aclarar esas cosas, ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios nombró a Jesús su hijo por la resurrección, es lo que está diciendo aquí. Mi hijo eres tú. Un pasaje donde también Pablo afirma esto, Romanos 1, voy a leer verso 3 y 4, viene hablando del Evangelio. Romanos 1, 3 y 4 dice, acerca de su hijo, el Evangelio acerca de su hijo, de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquí sí dice el nombre, desde su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, algo importante que vamos a ver más adelante, ¿recuerda eso? Lo que dice aquí, del linaje de David según la carne, que fue declarado, aquí viene lo importante, verso 4, que fue declarado hijo de Dios, fue declarado hijo de Dios con poder. ¿De qué manera? Con un poder impresionante, según el Espíritu de Santidad, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo fue declarado? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso significa que por medio de la resurrección, y sabemos qué es la resurrección. La resurrección es la aceptación de Dios. La resurrección es Dios diciendo, acepto el pago. ¿Verdad? Jesús muere por los pecados y Dios lo está diciendo, acepto el pago, es suficiente este pago. Significa que por medio de la resurrección Dios declaró con todo poder a Jesús como su hijo. No es que Jesús comenzó a ser el hijo de Dios en ese momento, sino que Él ya era el hijo de Dios por toda la eternidad, solo que ahora el Padre lo está declarando como su hijo a través de la resurrección. Es como si el Padre al resucitar a Jesús, al Hijo, estuviera diciendo a todo el mundo, este es mi Hijo del que tanto les había hablado. ¿Sí se dan cuenta? Es Jesús. ¿Qué significa la frase yo te engendré hoy? Nuevamente, no significa para nada que el Hijo fue creado, ni siquiera se está refiriendo a su encarnación. Como vemos, se refiere a su resurrección. Es muy claro que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, un pasaje como Isaías 53, hablaron de cómo el Mesías no sería reconocido. ¿Estás de acuerdo? A lo suyo vino y los suyos les echaron. No le reconocieron. Sería desechado como un nombre común. Y lo vimos, pero no había hermosura en él, dice Isaías 53. Nada que pudiera apreciar y decir, es el Mesías. Un hombre ordinario, carpintero. Pero al final será reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y eso será por su muerte y su resurrección, es lo que está diciendo aquí. Pablo, el apóstol Pablo, hemos hablado de este pasaje en muchas ocasiones. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. El verso anterior de cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿recuerdas? El verso anterior es muy importante en el contexto.
Dice esto, 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿recuerdan? Y lo hemos visto, y hemos aprendido que está hablando de que antes, o sea, ahora tenemos una perspectiva mayor que la que teníamos, una visión más grande de lo que era, lo que teníamos antes. De manera que nosotros de aquí en adelante, ya como hijos de Dios, como nuevas criaturas, a nadie conocemos según la carne. Dice, aun si a Cristo. Claro, entre ellos había personas que quizás conocieron a Jesús como hombre. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aun si tú conociste a Jesús como el carpintero de Nazaret, hijo de José y María, ya no lo conoces así. El día de hoy, ¿quién es? Es el Señor Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Y lo puedes ver en los discípulos, lo puedes ver en sus hermanos. Sus hermanos no creían en Él, dice la palabra. Y uno de ellos, Jacobo, después de la resurrección, lo vemos, es el que escribe la carta, Santiago, lo reconoce como su Señor. O sea, la resurrección mostró quién era Jesús. Por eso dice, yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. A través de la resurrección, como vimos en Hechos, Pablo le da la interpretación y dice, está hablando de la resurrección. Estoy declarando a todo el mundo que tú eres mi hijo, que tú siempre has sido el hijo. Con este pasaje del Salmo 12, el escritor de Hebreos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, con la naturaleza de Dios. En consecuencia, Él es Dios y es superior a los ángeles. ¿Sí lo ven? Después dice esto en el verso 5. Y otra vez yo seré a Él Padre y Él me será a mi Hijo. Ahora las citas del segundo libro de Samuel. Capítulo 7, verso 14, 2 Samuel 7, 14, un pasaje importante en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es el pacto que Dios hace con David. ¿Recuerdas la historia cuando David quiere hacerle un edificio, un templo a Dios, una casa a Dios? Y Dios le dice, no, tú no vas a hacer casa. Tu hijo va a hacer casa. Es más, le dice esto, yo te voy a hacer una casa. ¿Recuerdas? Es el pacto que hace. ¿Y de qué está hablando? Dice, tu trono será para siempre. Tu hijo va a reinar por siempre. Es una promesa que le está haciendo. Y ahí en el verso 7, 2 Samuel 7, 14, hablando de esta profecía de su hijo, de David, le dice, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y esa es la cita que usa aquí. En Hebreos, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Claro, está hablando del Mesías, del Cristo. Es una referencia a Jesús. ¿Por qué? Porque Salomón no reinó por siempre, ¿verdad? Murió. Y toda la ascendencia de David fue así. En Samuel Dios está haciendo un pacto con David, donde le da la promesa de darle un descendiente, como te decía, reinará por siempre. La promesa no se cumple en Salomón ni en ningún otro descendiente, sino hasta Jesús, que fue del linaje de David según la carne. ¿Recuerdas lo que vimos en Romanos 1:3? Según la carne. Del linaje de David según la carne. Está haciendo referencia al Mesías, a esta promesa de Samuel. Y es la misma que usa el escritor de Hebreos para poder decir esto. O sea, a él le ha llamado como su hijo. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo seré a él padre, él me será mi hijo. O sea, este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios. Y ciertamente, Dios nunca le habló a un ángel de esta manera. Que esa es la pregunta. ¿Cuál de los ángeles Dios le dijo esto? A ninguno. La relación que el Hijo tiene con el Padre, nunca nadie más la ha tenido, ni siquiera los ángeles. Por lo tanto, en este verso vemos que Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Mira lo que nos está mostrando. Ya vimos lo que Dios dice acerca del Hijo. Ahora vamos a ver lo que Dios dice acerca de los ángeles. Versos 6 y verso 7 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, de repente dices, oh, y ahora usas la palabra primogénito, vamos a tener otro problema aquí. Vamos a ver a qué se refiere con eso, pero otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenlos todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué dice acerca de los ángeles? Aquí lo vemos otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Esta no es una cita,
esta no es la cita en sí, él está diciendo esto, cuando Dios introdujo al primogénito en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Nuevamente, el primogénito puede llevarnos a pensar, entonces fue creado. No, la palabra primogénito en la Biblia no siempre apunta al primer hijo nacido. Y lo puedes ver, Dios escogió no al primero, muchas veces al segundo. Salomón, por ejemplo, fue el último hijo de David. La mayoría de las veces se refiere más bien a los privilegios que tiene el hijo por la primogenitura. Y eso es lo que sucede con Jesús. Él no es el primogénito como ser creado, porque Él no es creado, Él es Dios, ya lo vimos. Él es el primogénito por sus privilegios como el Hijo de Dios. Pablo, por ejemplo, en Colosenses, ¿no? Colosenses 1, habla del primogénito de la creación, pero tampoco muchos lo ven como es un ser creado. No, está hablando de que en Él, como lo que vimos la semana pasada, en Él se ha hecho la creación, Él es el creador, está hablando de eso. No es que es el primer ser creado, sino por Él se ha hecho la creación. Se refiere a cuando Jesús fue introducido en el mundo, dice aquí, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿A qué se refiere? ¿A qué está apuntando? Yo creo sinceramente que está hablando de cuando el Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Su primera venida cuando Jesús hizo hombre. Dice que cuando eso ocurrió, Dios le dijo esto a los ángeles. Ahí en Hebreos 1:6. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esta sí es una cita, es la tercera cita que aparece del Antiguo Testamento y es el libro de Deuteronomio 32:43. Pero es una cita, si tú la lees, no dice eso, dice algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque esa es una cita de la traducción de esta versión que se conoce como Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. ¿Okay? Septuaginta porque fueron 70 hombres que hicieron esa traducción del hebreo al griego. Obviamente estamos hablando de antes de Cristo, ¿okay? Antes del Nuevo Testamento. Se tradujo el Antiguo Testamento al griego y eso no es lo que se usaban después, ¿no? Pablo, los apóstoles, ya con el griego usaban esa versión, digámoslo así, de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él está citando la Septuaginta, que obviamente se acepta porque aparece en el Nuevo Testamento como una inspiración de Dios, esta interpretación donde dice exactamente eso, que ellos, los ángeles, tienen que adorar al Hijo. Entonces lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que cuando Jesús vino por primera vez y tomó un cuerpo humano, Dios ordenó a los ángeles adorarlo. No sé cómo haya sido. Obviamente los ángeles adoraban a Jesús desde antes, ¿estás de acuerdo? Pero quizás en el momento en que Él se hace hombre, los ángeles podían llegar a olvidar quién era Jesús, no sé, o a lo mejor como hombre no reconocerlo, no sé, o perder esa imagen de Jesús en su gloria y ver como un hombre y entonces dejar de adorarlo. Yo creo que por eso Dios dice, Él es el Hijo, no se olviden, tienen que adorarlo. ¿Me explico? Es como si estuviera diciendo eso, adórenle. Entonces, mientras que los hombres no lo reconocieron y lo rechazaron, los ángeles tenían que reconocerlo y adorar al Hijo de Dios. Y así fue, le adoraron y le sirvieron. Lo vemos aún en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Recuerdan la tentación? Mateo 4:11 dice que después de que fue tentado, los ángeles le servían a Jesús. Lucas 22:43, después de estar orando, vinieron ángeles a servirle. En la tumba aparecen ángeles, ¿verdad? O sea, los ángeles estaban adorando a Jesús aún aquí. Y creo que eso es a lo que se refiere cuando dice que cuando fue introducido el primogénito en el mundo, Dios les dijo, adórenle, adoren al Hijo. Verso 7. Dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Esa es otra cita que demuestra la subordinación de los ángeles. Es una cita del Salmo 104. Déjenme citarlo. Salmo 104, verso 4, dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. La Escritura asegura que los ángeles son ministros. La palabra ministro es servidor. Son ministros de Jesús. Eso fue en su encarnación, pero ahora y por la eternidad vemos cómo los ángeles siempre han servido y adorado al Hijo de Dios. Te decía hace rato, Apocalipsis 5. Lo puedes leer, Apocalipsis 5, verso 11 al 14, menciona cómo están en el trono, está la adoración, y dice millones de ángeles y los ancianos, ¿no? Y los seres vivientes están adorando al Cordero de Dios, adorando a Jesús. Entonces lo que esos dos versículos 6 y 7 nos muestran es que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos le adoran y le sirven. Porque eso fue lo que Dios les dijo: ustedes tienen que adorar y servir al Hijo. No es al revés, ¿verdad? Es más, si ustedes recuerdan, siempre que aparece un ángel, es una imagen asombrosa, porque lo que muchos ángeles hacen es decir: no temas, ¿verdad? Le dicen al hombre, no temas, ¿no? Pero muchos hombres al verlo se querían postrar delante de ellos. Y ellos decían: no te postres delante de mí. O sea, nunca aceptaron adoración los ángeles de los hombres. Nunca, en ningún lugar. ¿Te das cuenta de eso? Ve, chécalo en tu Biblia. Dice un pastor: chécalo en tu Biblia. Nunca, en ningún lugar, un ángel aceptó adoración de un hombre. ¿Por qué? Porque ellos eran consiervos. Son siervos de Dios también. Entonces, Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos le adoran y le sirven. Verso 8 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice el verso 10: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Regresa al Hijo. O sea, ya habló lo que Dios dijo a los ángeles. Dice, ¿qué dice acerca del Hijo? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. El escritor de Hebreos le está dando todas esas referencias, muchas apuntando a Dios, hacia el Hijo. ¿Te das cuenta? O sea, del Hijo dice esto: tu trono, oh Dios. Está diciendo que el Hijo es Dios. ¿Se dan cuenta? Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nuevamente el escritor se enfoca a las palabras de Dios dirigidas al Hijo, y cita dos versículos, versos 8 y 9, aquí de Hebreos 1, que es una cita del Salmo 45, versos 6 y 7. Déjame leerlo. Salmo 45, versos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Este primer verso, ¿no? el verso 6, es una fuerte declaración. Verso 6 del Salmo y verso 8, ¿no? de Hebreos, es una fuerte declaración sobre la deidad de Jesús, como te decía. Claramente está mostrando ahí: es Dios. ¿No? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Como David, el pacto con David, su trono será para siempre. Y sabemos que no se refiere al reinado humano. ¿Por qué? Porque en el exilio a Babilonia se acabó el reino de Israel, ¿verdad? Ya no hubo más reyes. Está hablando de este rey. Entonces, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, vemos cómo el Padre está declarando a Jesús como el Hijo de Dios y lo declara como es Dios. ¿Por qué? Porque dice: tu trono es eterno y tu trono es justo. Cetro de equidad, justicia, es el cetro de tu reino. Como vimos, los ángeles adoran y sirven en el trono. No se sientan en el trono, ¿verdad? Has amado la justicia, verso 9, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, nuevamente,
con óleo de alegría más que tus compañeros. El segundo versículo del Salmo muestra a Jesús como el Mesías, el ungido. ¿Recuerdan la palabra Mesías es ungido? Aquí lo vemos. Te ungió, por lo cual te ha ungido Dios. O sea, reconociendo, tú eres ese Mesías, el esperado Mesías. Dios te eligió a ti. Y te ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Qué significa esto? Más que tus compañeros. Por el contexto podría estarse refiriendo a los ángeles, quienes siempre estuvieron acompañándolo. Entonces sería otra evidencia clara que Jesús es superior a ellos, porque la manera en que fue ungido, como dice al final, más que tus compañeros. Entonces Jesús es superior a los ángeles porque Él ha sido, digámoslo de esta manera, ha sido entronizado y ha sido ungido por Dios. Los ángeles no. Verso 10, vamos al verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es importante notar que en cada cita, al referirse al Hijo, lo menciona como Dios o como Señor, nuevamente. O sea, ya el escritor de Hebreos está declarando, Él es Dios. Dice, y tú, oh Señor, recuerda, en el Antiguo Testamento, Señor era Jehová. ¿Ok? Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Esta larga cita es del Salmo 102. Déjenme leerlo. Salmo 102, verso 25 al verso 27, que es verso 10, 11 y 12 en Hebreos. Salmo 102, 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, hablando de los cielos, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Claramente, cuando lo lees en el Antiguo Testamento, dice, está hablando de Dios. ¿Verdad? Es una cita que está refiriéndose a quién es Dios. Pero ahora lo dice y lo aplica en Jesús, el Hijo de Dios. En el primer versículo de esta cita, el escritor reconoce al Hijo como el Creador. ¿Se dan cuenta? Verso 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Jesús es el Creador. ¿Sí lo ven? Claramente lo dice. Y los ángeles son seres creados, o sea, Jesús los creó. Verso 11. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Un día el Hijo, dice la palabra, va a destruir los cielos y la tierra. Es más, el día de hoy no se destruyen porque Él lo está sustentando, pero un día simplemente va a quitar su mano y todo se va a destruir. Por el pecado, obviamente. Apocalipsis 21, verso 2, perdón. Apocalipsis 21, 2. Dice, vi un cielo nuevo, ¿recuerdas, Juan? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar ya no existirá más. Está hablando de eso, ¿no? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos envejecerán como una vestidura, pero tú permanecerás. El apóstol Pedro escribe esto en su segunda carta, segunda de Pedro 3, verso 10 al 12, segunda de Pedro 3, 10 al 12, dice, pero el día del Señor vendrá, está hablando de su regreso, va a suceder, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, nadie va a saber en qué momento, ¿verdad? El ladrón no te avisa, ¿verdad? Como ladrón en la noche, en cuanto menos lo esperes, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso va a suceder con todo lo que vemos. ¿Se dan cuenta? El hombre ignorante de estas cosas está buscando que este mundo pueda vivir más millones de años. Pero tú y yo sabemos que esto va a pasar. Claro, no por eso vamos a descuidar, ¿verdad? O sea, creo que también como creyentes le damos un valor a la creación, mejor que ellos. ¿Ok? Pero nosotros sabemos qué va a pasar. Serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Jesús, en el cual los cielos, nuevamente, en el cual los cielos encendiéndose, eso va a estar increíble. Tú y yo vamos a estar ahí, pero ya no aquí en la tierra.
¿ok? Vamos a estar con Él, ¿verdad? Es lo que enseña la palabra, el rapto. Los que hayan quedado en ser raptados van a estar con Él. Pobres los que queden en la tierra, pero así va a ser. Son unos fuegos artificiales increíbles, ¿no? Celebrando el regreso del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así, el universo va a explotar. Increíble, ¿no? Estos versículos me llenan, no sé, mucha emoción. No porque va a pasar y muchos van a morir y Dios va a traer juicio, pero saber que Jesús va a hacer, o sea, se va a acabar esto. Se va a acabar esto, ¿te das cuenta? Porque va a venir el Rey justo, la justicia verdadera. Entonces dice eso, ellos perecerán, mas tú permaneces. Él permanece. Él permanece. Verso 12 de Hebreos 1. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, van a cambiar, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y aquí se declara que Jesús es inmutable, no cambia. ¿Se dan cuenta? Otra característica divina atribuida al Hijo. No cambia, no cambia. Todo va a cambiar. Va a ser mudado. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Se dan cuenta? Pero Él va a ser el mismo. Es más, lo vamos a ver con sus cicatrices en las manos, perforadas por nosotros. Así, cicatrices que nos van a ayudar a nunca olvidar la redención. Él permanece para siempre. Cristo como Dios no cambia. Dice más adelante, déjame recordar este versículo, capítulo 13 de Hebreos, verso 8, 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿recuerdas? Aquí lo está diciendo, Él no cambia. Qué increíble es saber que tenemos un Dios que no cambia y nunca va a dejar de ser y permanece para siempre, porque sus promesas, su amor, su fidelidad no cambian. Pase lo que pase, no cambian, ¿verdad? Siempre lo he dicho, creo que ese es uno de los atributos que más me encantan de mi Dios, que no cambia. O sea, no podríamos confiar en un Dios que cambia, que es como nosotros. Cambia de estado de ánimo. Hoy estoy de buenas, hoy estoy de malas, cuidado, ¿no? Porque si no te mando al infierno. Es un Dios que no cambia. Y no importa lo que hagamos, Él sigue siendo fiel, bondadoso, misericordioso. Tardo para la ira, grande en perdonar. Las primeras cosas pasarán, pero Él permanece para siempre. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles, porque Él es el creador, como vimos aquí, Él es el juez, va a juzgar y Él no cambia. Vamos a ver la última parte, verso 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, hace una pregunta muy similar a la primera, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca ha dicho Dios esto a un ángel. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los últimos dos versículos terminan con dos preguntas que también tienen una respuesta obvia. La respuesta es a ninguno. A ninguno. Aquí lo vemos, a ningún ángel le ha hablado así. La última cita, la séptima cita que hace, es del Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel le ha hablado así. Jehová dijo mi Señor. Y Jesús habló de eso cuando confundió a los judíos. A ver, ¿a quién se refiere cuando dice eso? Jehová dijo mi Señor. ¿Recuerdan la historia? ¿A quién se está refiriendo? O sea, Dios le dice a otro Dios, a su Señor. Jehová le dice al Señor, o sea, está hablando de mí, o sea, es la Trinidad, ahí estoy yo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A Jesús, a quien se le ha dado el lugar de autoridad y de honor, como hemos visto.
A ningún ángel Dios ha invitado a sentarse a su diestra. Al contrario, la tarea de ellos es servir delante del trono, como hemos visto. Mientras que la tarea del Hijo es reinar con autoridad, la tarea de los ángeles es servir y someterse al que está en el trono, al que está a la diestra. Verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La última pregunta nos enfatiza la labor de los ángeles, que es servir, ministrar, no gobernar. ¿Estás de acuerdo? Ellos están sirviendo. No solo están para servir delante del trono, sino también para servir a nosotros los que hemos creído en el Hijo para salvación, porque es a lo que se refiere, ¿no? No son espíritus ministradores enviados para servicio a favor, obviamente, de los que heredarán la de la salvación, hablando de los creyentes. Algo importante que aclarar, algo importante, es que dice que son enviados para servicio a favor de los creyentes. Por lo tanto, es Dios quien los envía. Por lo tanto, es Dios quien los dirige. Es Dios quien les dice a quién ayudar y cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, no somos nosotros los que tenemos autoridad sobre ellos. Lo máximo que podemos hacer es orar. Pedirle a Dios, Señor, manda ángeles a que nos cubran, manda ángeles a que nos protejan. Pero no es, a ver, ángel, ven y protégeme, mi ángel de la guarda, mi luz de compañía, no me desamparas. Es que de todas esas cosas salen esas cosas, ¿no? De esos pasajes que están mal interpretados. Es Dios quien envía y sabe en qué momento y qué va a hacer el ángel, ¿te das cuenta? Él le da la instrucción, ve y haz esto. Sírvele de esta manera. Y eso sucede. Muchas veces ni cuenta nos damos, seguramente. Pero ellos están sirviéndonos aún a nosotros. Qué increíble, ¿no? Es lo que dice aquí. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles porque Él es quien reina y ellos son quien les sirven. ¿Verdad? Y así es, como vemos aquí. 7 declaraciones, 7 pasajes que muestran quién es Dios, quién es Jesús, superior a los ángeles totalmente. Todos los argumentos son contundentes. Jesús es superior a cualquier ser angelical. Jesús es Dios. Es quien reina. Jesús es el ungido. Jesús es el creador. Es el juez. Es el soberano. Los ángeles son seres creados. Son llamados a servir y adorar a Dios. También son llamados a servir a los creyentes. Por lo tanto, Jesús es el único digno de nuestra adoración, de reconocerlo. No caigas en ese error de empezar a adorar otras cosas. ¿Quién es Jesús para ti? Creo que la pregunta que tiene que estar en nuestra mente cuando estemos estudiando esta carta es esta: ¿quién es Jesús? Contesta tú eso. Así que Jesús le preguntó a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? A través de esta carta puedes responder con toda certeza, con toda convicción, como el apóstol Pablo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo que eso significa. No decirlo porque, pues Él es Jesús, Él es Dios, Él es el Cristo. No, ahora sé quién eres. El propósito de esta carta es que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver eso, la gloria, la superioridad, la supremacía del Hijo de Dios. ¿Sí? Jesús es mayor que los profetas, superior a los profetas, porque Él es el mensaje en sí mismo. Y Jesús es superior a los ángeles, porque Él es Dios, a quienes sirven esos ángeles. Vamos a terminar orando, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por iluminar nuestro entendimiento y poder ver a Jesús en esa gloria, Señor, en la que Él siempre estuvo y cómo vino a esta tierra, Señor. Y no perdió nada de su divinidad, Señor, porque fue 100% hombre, 100% Dios. Pero, Señor, al morir y resucitar cumplió con algo importante, Señor, lo cual tú reconociste. Y nosotros, y los ángeles, y la creación reconoció que Él es tu Hijo. El día de hoy lo reconocemos, Señor. El único digno de toda la adoración, de toda la alabanza, eres tú. Nadie más. Ningún otro ser creado, ni siquiera los ángeles, los seres más sublimes, Señor, creados, Señor, te adoran. Ellos no rechazan nuestra adoración a ellos, porque saben, Señor, que tú eres el único digno de adoración. Gracias, Padre, por permitirnos ver
a tu Hijo de esta manera. Sigue tú revelándonos quién es Él, para que podamos adorarle de una forma más genuina, de una mejor manera, Señor, de una manera más superior y suprema, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.